Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 20 de enero de 2021 y esto es La Contracrónica. El domingo pasado, el opositor ruso Alexei Navalny fue arrestado en un aeropuerto de Moscú y posteriormente encarcelado. Navalny llevaba varios meses fuera de Rusia, estaba en Alemania, a donde llegó el pasado mes de agosto, tras haber sido envenenado, supuestamente por el propio gobierno ruso. Tras la convalecencia en un hospital berlinés, Navalny anunció que su lugar estaba en Rusia, no en Alemania, y que tan pronto como se hubiese repuesto, regresaría a Moscú a reanudar su actividad política. Pero en Rusia se encontraba en busca y captura, así que el desenlace en el aeropuerto de Sheremetyevo, era más que previsible. Por lo demás, tan pronto como lo dijo, estaba todavía en Alemania, se sabía que si no le detenían en el aeropuerto, pues iban a detenerle en el lugar donde se dirigiese, ya fuese su casa o un hotel. Las autoridades rusas le acusan de haber violado los términos de la libertad provisional, un estado en el que se encontraba desde que en el año 2014 se hubiera envuelto en el caso Yves Rocher. Estaba pendiente una condena que estaba suspendida por lo demás, así que no había problemas de que tuviese que ingresar en la cárcel ni nada parecido. De hecho, ni siquiera ingresó en la cárcel. Para Putin, Alexei Navalny es una patata caliente, sobre todo de cara al exterior, ya que Navalny, aparte de contar con una nutrida base de seguidores en Rusia, nada parecido a la que tiene el propio Putin, pero bueno, que para ser un opositor le sigue bastante gente, pues aparte de eso tiene también el apoyo de la Unión Europea, que ha pedido formalmente ya a través de sus propios canales la liberación de este hombre. Pero Putin no se arredra fácilmente, y menos ante las potencias europeas. Junto a la detención del Navalny, el mismo domingo, la policía rusa procedió a la detención de otros 3 opositores y del propio hermano de Navalny, un hombre llamado Oleg, que se encuentran todos actualmente en prisión. La crisis económica y los efectos de la pandemia están recrudeciendo la represión del régimen ruso, que quiere blindarse ante un panorama muy complicado en todos los ámbitos que se presenta este mismo año, y lo último que quiere Putin son problemas en casa. El pasado domingo, Alexei Navalny es un opositor ruso bastante conocido de un tiempo a esta parte. Bueno, en Occidente bastante conocido para todo el mundo. Estoy hablando para todos los que leen los periódicos desde el pasado mes de agosto. Este hombre es el líder del partido Rusia del Futuro y estaba en Berlín. Estaba en Berlín desde el mes de agosto cuando le envenenaron. A punto estuvo de morir el hombre. La cuestión es que en aquel momento, este domingo por la tarde, volaba de Berlín al aeropuerto moscovita de Vnukovo. Lo hacía en una aerolínea llamada Poveda Airlines. Los que van a Rusia a menudo la conocerán. Es una aerolínea de bajo coste, algo así como el Ryanair o el EasyJet ruso, cuya base de operaciones está en este aeropuerto de Vnukovo, que es un aeropuerto situado en el sureste de Moscú. Moscú creo que tiene 4 aeropuertos, muy bien, este es uno de ellos, no es por supuesto el más grande, pero vamos, que tiene cierto movimiento. En este aeropuerto de Vnukovo es donde se concentran los vuelos que llegan y que salen hacia las ciudades del Cáucaso, de Georgia, de Azerbaiyán, de Armenia, etcétera, también los que van a Oriente Medio, especialmente hacia Siria. Vamos, un aeropuerto de segunda, en una palabra, y por supuesto es la base central de operaciones de esta aerolínea llamada Poveda. Pues bien, en este aeropuerto, ya digo, de segunda, había en ese momento, este domingo, unas 2.000 personas esperando la llegada de Navalny. Esperaban cuando apareciesen por la sala de recoger las maletas, apareciesen por la puerta, pues para poderle jalear y a la vez para poderle arropar, porque sabían que algo iba a pasar. Bien, poco antes de llegar, él se dirigía hacia ese aeropuerto de Vnukovo, cuando el avión se encontraba ya pues muy cerquita, en plena aproximación de la ciudad, a muy pocos kilómetros de Moscú. Hay un mapa por ahí que apareció en los periódicos el otro día y se ve perfectamente cómo el avión iba dirigido a Vnukovo, hacia el sureste de Moscú. Moscú es una ciudad gigantesca, es una cosa realmente grande, y además, como no tiene costa, pues se ha ido extendiendo pues algo así como una tortilla en mitad de la estepa. La cuestión es
es que iba para allá y empezó a dar vueltas y a describir S en el aire hasta que al final pues tuvo que aterrizar en otro aeropuerto distinto. El comandante del avión informó a los pasajeros que por razones que no tenían que ver con él ni con la aerolínea, el avión cambiaba el destino y aterrizaría en el aeropuerto de Sheremetyevo, que es un aeropuerto que está más al norte. Es el principal aeropuerto de la ciudad y quizá me equivoco, pero creo que es el que más tráfico tiene de Rusia, desde luego lo era. Está aproximadamente unos 50 kilómetros al norte de Vnukovo. Me cuentan que Navalny, esto lo leí, que Navalny se levantó de su asiento, no sé si será cierto o forma parte de la leyenda urbana, que cuando ya el comandante del avión informó que cambiaban de aeropuerto, se levantó de su asiento y pidió disculpas a sus compañeros de viaje, diciendo que ya lo sentía, que era por culpa suya y que a fin de cuentas pues no le quedaba más remedio, que él hubiera preferido aterrizar en Vnukovo, porque además tenía a sus partidarios ahí esperándole, pero le mandaban para el norte, donde ya entiendo por lo menos que él sabía que iba a tener un comité de bienvenida bastante nutrido, y no precisamente de seguidores, sino de policías. Bien, el cambio de aeropuerto evidentemente se debía a eso, no se debía a circunstancias meteorológicas hacia el mismo tiempo en un aeropuerto y en el otro, sino a que él iba a bordo. ¿Por qué no le detuvieron en Vnukovo? Bueno, pues porque el gobierno ruso quería evitar problemas en ese aeropuerto de Vnukovo con los seguidores de Navalny, esos 2.000 personas que había. En el Kremlin, que tontos no son, pueden ser malos, pero de tontos nunca han tenido un pelo, saben que la imagen cuenta mucho. Y eso tanto en tiempos de la Unión Soviética como actualmente. Si hay algo que el gobierno ruso ha hecho bien en su modalidad soviética o en su modalidad rusa actual, es la imagen de cara al exterior. Por lo menos de cara a los que quieren comprar esa imagen, que no son todos, obviamente. Miran muy mucho qué imagen se tiene de Rusia en Occidente, en buena parte porque viven un poco obsesionados los políticos rusos por cómo se percibe su país desde Europa Occidental y desde los Estados Unidos. Así que lo que querían evitar era un espectáculo. Y lo iba a ver, era inevitable, porque había muchos seguidores en este aeropuerto. Eso iba a costarles pues fotografías comprometedoras, vídeos, etcétera. Vamos, que es muy feo eso de liarse a palos en la terminal con Navalny entre medias y fotógrafos de todas partes, no solo rusos, sino también de agencias internacionales, pues disparando sus cámaras, grabando sus vídeos allí, enlazándolos con la central en el acto. Bueno, no solo los fotógrafos y los cámaras de las televisiones, cualquier transeúnte del aeropuerto con su teléfono podía, en el acto además, Twitter no está cerrado en Rusia, y en el caso de que lo cerrasen lo puede mandar por 1000 vías a través de correo electrónico. Vamos, que hoy, en el mundo en el que vivimos, una ensalada de palos no se puede esconder. A no ser que estés, pues no sé, en una cárcel tipo Corea del Norte, donde directamente cuando entras en aquel país, no sé si habréis visto algún reportaje de estos periodistas occidentales que entran en Corea del Norte, y la primera cosa, allí solo vuela la aerolínea local, por supuesto, no hay nada de bajo coste, es una aerolínea estatal que vuela unos Tupolev, pues de cuando Franco era corneta, pero claro, allí no tienen a Franco, de cuando Kim Il-sung era poco menos que un aprendiz, muy antiguos. Pues aterrizan en Pyongyang y lo primero que les incautan es el teléfono. Saben que los teléfonos son un auténtico peligro. Bien, quitando Corea del Norte, en el resto del mundo es imposible tapar una cosa de estas porque las imágenes y las fotografías circulan a gran velocidad. Bien, pues eso mismo, ese espectáculo, era lo que Vladimir Putin quería evitar. Y lo consiguió. Lo consiguió porque en Sheremetyevo había solo unos pocos partidarios de Navalny, los pocos que habían conseguido llegar, o quizá alguno especialmente listo que supo de la maniobra que iba a hacer el Kremlin y se fue para allá ya desde el principio. El hecho es que había muy poquitos, había básicamente policías, por lo que la detención pudo ser limpia y quirúrgica. La detención y la extracción del aeropuerto, para que allí, como que aquí no ha pasado nada, sigan ustedes a lo suyo, que simplemente hemos venido a llevarnos a un maleante que llevaban en un avión desde Berlín. El problema vino más tarde, no en ese momento. El problema vino unas horas más tarde, cuando Navalny se encontraba ya a buen recaudo en una comisaría moscovita. Se lo llevaron acusándole de haber incumplido la libertad condicional, motivo más que sobrado, como todos sabemos, para que a uno le espere pues un batallón de policía en el aeropuerto. Había mucho más. No creo que a todos los que incumplen la libertad condicional en Rusia les envíen comités semejantes o pongan en la calle a tanta gente, a tanto policía para buscarle. Pero bueno, decir Navalny en Rusia es decir una persona especialmente incómoda. La detención, de hecho, ha convertido a este hombre
en el preso político número 1 de Rusia. Es más, si hubiésemos preguntado a Putin antes, hubiera preferido que se quedase en Berlín ya para los restos. Diría que hasta hubiera sido partidario de ponerle una pequeña pensión, un subsidio, para que pudiese vivir allí, aunque criticase al gobierno. Al fin de cuentas, exiliados rusos ha habido ahí, y estoy convencido que habrá durante mucho tiempo repartidos por todo Occidente, en Inglaterra, en Alemania, en Estados Unidos, y el daño que pueden llegar a hacer, la verdad es que es poco, o al menos así se percibe desde Moscú, y no solo es que se perciba así, es que tienen razón. ¿Cuántos exiliados rusos llevamos ya desde tiempos de Putin, desde que llegó Putin al poder hace 20 años? Pues un montón de ellos, es que hay un montón de nombres, y realmente nunca cambia nada, y no cambia porque Putin es popular y va ganando las elecciones de mejor o de peor manera, casi siempre de mejor manera, y por lo demás tiene todo el país en sus manos, así que los Navalny sucesivos, y seguramente vendrán otros en el futuro, lo tienen francamente difícil. Pero bueno, que el hecho es que este tipo se emperró y se tomó el avión de Poveda, se plantó en Moscú, le tuvieron que detener, y eso, a pesar de que evitó el numerito de los palos en el aeropuerto, ya la imagen que ha transmitido Putin al mundo occidental es que es un dictador rencoroso, que primero trata de envenenar a un opositor y luego le detiene su regreso a Rusia tras salvar la vida de milagro en un hospital de Berlín. Esta historia, no sé si la seguisteis el verano pasado en los periódicos, pero era de estas historias que parecían sacadas de una novela de John le Carré, de estas de la época de la Guerra Fría. No es la primera vez que el FSB envenena a alguien, es que aquí con esta historia de Navalny es un déjà vu continuo. Son un montón de coincidencias que se han dado en otros casos similares con otros nombres. De haber sido esto, no sé, con otra persona, de haber sucedido con otro opositor, que opositores hay unos cuantos, pues habría pasado más desapercibido. Se habría llevado algunos titulares, breves seguramente, en la prensa occidental. El Times de Londres hubiera hablado de él, Die Welt en Berlín, quizá El Mundo en Madrid o Le Monde en París y poquito más. No es el enésimo opositor ruso que le planta cara a Putin y paga por ello. Pero Alexei Navalny se ha convertido en los últimos meses en una auténtica celebridad. Es un tipo joven, tiene 40 y pocos años, 44, 45 años y bastante activo. Un tipo con muchas ganas de tirar para adelante. Ya veremos cuánto le duran, porque me da la impresión de que se va a comer bastante tiempo en la cárcel. Esa es una de las cosas que hace Putin, lo reblandece mucho en la cárcel. La Unión Europea por de pronto le apoya y se ha convertido hoy por hoy en su principal valedora. Luego, respecto a la Casa Blanca, que es el otro gran punto de Occidente, pues hay un silencio espeso. Pero claro, no olvidemos que hoy cambia la administración y es previsible que esa nueva administración, presidida por Joe Biden, se una al coro de las Merkel, los Macrones y demás. Digo que es previsible, no significa que lo vaya a hacer, y digo que es previsible al coro de los que están pidiendo la libertad para Navalny. Digo que es previsible que lo hagan no por deseo mío, que por supuesto yo también, desde la Contracrónica, pido que liberen a este hombre, sino porque nos han dejado alguna pista los que van a ocupar el poder, o que están ocupando en estos momentos el poder en Estados Unidos. A ver, Jake Sullivan, que es el próximo, el actual ya, consejero de Seguridad Nacional, pidió el domingo a través de su cuenta de Twitter que Putin liberase de inmediato, y además lo decía así, con mucha autoridad, a Navalny. Así que yo creo que con este tuit ya sabemos por dónde van a ir las cosas tan pronto como se asiente el gabinete Biden. A partir de aquí ya podemos sacar una primera conclusión, y una primera conclusión muy útil de cara a los próximos meses y los próximos años. Algo me dice a mí, y supongo que también os dice a todos vosotros, que la luna de miel entre Moscú y Washington, entre la Casa Blanca y el Kremlin, toca su fin, y volvemos a los tiempos de Obama, cuando hubo enfrentamientos sonoros entre las dos potencias, o la potencia grande y la potencia pequeñita, aunque con aspiraciones como es Rusia. En Rusia también lo intuyen, eso por descontado. Saben que estos 4 años han sido casi una excepción,
que no les han molestado desde Estados Unidos, y exclusivamente estaba la Unión Europea, los de Bruselas, como la jaula de grillos, insistiendo, pero claro, los rusos no hacen demasiado caso a lo que les llega de Bruselas, de Berlín o de París. Todo lo contrario, suelen mirarlo con bastante desprecio y hacer como que lo que sueltan los europeos occidentales, que no olvidemos que los rusos también son europeos, aunque orientales, pues es poco menos que palabras vacías que no tienen que hacerles caso. Bien, en el caso de los Estados Unidos sí que les preocupa más, y esto se puede ver tras el tuit este de Sullivan, del que os hablaba antes de la música, el ministro de Exteriores ruso, que es un tipo llamado Sergei Lavrov. Este es un personaje curioso de estos que van quedando cada vez menos. Es más, no sé cuánto le quedará de carrera, no mucho. Tenía 70 años y este es de la vieja escuela, de estos que todavía vivieron y trabajaron en la Unión Soviética, bueno, como el propio Putin. El propio Putin fue agente de la KGB, estuvo destinado en Berlín Este llegó incluso un poco más lejos. Este fue diplomático de la extinta Unión Soviética. Claro, si tiene 70 años, nació en 1950, por lo tanto, cuando cayó la Unión Soviética, pues era ya, en el año 1991, tenía ya más de 40 años, es decir, que le dio tiempo a hacer algo de carrera. Bueno, pues este hombre, Lavrov, dijo que Occidente, y esto es literal, estaba tratando de desviar la atención de la crisis del modelo liberal. Los gerifaltes rusos, cada vez que tienen algún problema, siempre empiezan a sacar la palabra liberal de por medio, no sé, como si fuese un insulto. Evidentemente para ellos naturalmente es un insulto. Y la verdad es que no sé si el modelo liberal está en crisis. De estarlo, lo está en menor grado que el modelo autoritario ruso, que necesita, y a la vista está, envenenar primero a un opositor y después detenerle, por no hablar de la cantidad de periodistas que han sido liquidados, otros encarcelados, y de los 1000 problemas que se ven todos los que se oponen en serio al gobierno de Putin. El hecho es que la coartada formal para detener y encerrar a Navalny fue, como os decía antes, que había violado la libertad condicional. La había violado por una sentencia suspendida, como os comentaba, que un tribunal dictó hace ya bastante tiempo, que dictó en un caso de malversación de fondos, el Yves Rocher que os comento. Os sonará eso de Yves Rocher, es un nombre francés, creo que es una marca de cosmética, vamos, que es una marca comercial bastante conocida. Fue un caso de Yves Rocher de Rusia, de Europa Oriental, en el que estaba metido su hermano Oleg. Bueno, esto es de hace tiempo, era de malversación de fondos, es un tema bastante largo, daría para varios programas, os lo aseguro, y es de hace ya 7 años, de 2014 concretamente. Ese año el juez dictó una sentencia, un juez ruso, de 3 años y medio de prisión para Alexei Navalny, pero no tenía que aplicarse, quedó en suspenso. Bueno, a usted le vamos a meter 3 años y medio en la cárcel, pero no va a entrar en prisión. Como esas condenas en España, que son inferiores a 2 años, que si no tienes antecedentes, pues no das con tus huesos en la cárcel. Pues algo similar, estaba simplemente ahí. Lo que hizo Navalny es que se consideraba inocente, y se consideró inocente desde el primer momento. Es más, dijo que era un caso completamente fabricado por los servicios de inteligencia ruso. Lo que hizo fue recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos a veces se piensa que depende de la Unión Europea, pero no. Es un brazo del Consejo de Europa. Es decir, en el que está todo el mundo, está prácticamente, yo creo que todos los países de Europa, Rusia incluida. Pero el gobierno Putin se niega a aceptar la autoridad de este tribunal en su territorio, así que, bien, pues según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dijo que el juicio de Navalny no había sido justo y que, por supuesto, esa condena de 3 años y medio era inválida, que no servía para nada, pues lo que hizo Putin fue agarrar el dictamen del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y limpiarse el trasero con él. Así que tenemos, por tanto, una condena en suspenso, como vemos, anulada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, dictada sobre un caso fabricado, un arresto irregular en un aeropuerto y, entre medias, un envenenamiento presuntamente ordenado por el Kremlin. Evidentemente no sabemos si lo ordenó el Kremlin, lo suponemos, y lo suponemos con buen criterio. Vamos, que digo presuntamente porque aunque no sepamos a ciencia cierta quién mandó envenenar a Navalny en el mes de agosto, hace 5 meses, sí podemos imaginar quién fue. A ver, ¿quién iba a hacerlo sino unos especialistas en la materia de venenos como el FSB, que es el sucesor del KGB, es la agencia de inteligencia interna
de la República de Rusia, más teniendo en cuenta el marcaje al que han sometido a Navalny desde hace años. Pues este hombre vive en un sin vivir desde tranquilamente 2007, desde que empezó a entrar en la política nacional. Ojo, no hablamos de un ruso cualquiera, sino de Alexei Navalny. ¿Quién va a quererle envenenar? En el FSB, como digo, son maestros en las artes envenenatorias. Así que, en fin, verde y con asas. Más o menos la cosa yo creo que queda bastante clara, aunque no podemos asegurarlo con completa certeza. Caray, hay antecedentes. Recordemos el envenenamiento de Alexander Litvinenko, esto fue en 2006, dio bastante que hablar. O el de Víctor Yushchenko, de Ucrania, esto fue un poco antes, en 2004. Bueno, eso por no hablar de otros crímenes que se señala directamente al FSB, en los que no compareció el veneno, pero sí las balas, como, no sé, el asesinato de la periodista Anna Politkovskaya, de esta se habló muchísimo, o el de Sergei Yushchenkov, que fue tiroteado en Moscú, las puertas de su casa, poco después de que consiguiese registrar su partido para participar en las elecciones. Esto fue hace ya casi 20 años, creo que fue en 2002 o en 2003, pero siempre anda por detrás el FSB de una manera u otra. Con Navalny la verdad es que no lo están teniendo tan fácil, a la vista está, de ahí su desesperación. Sobrevivió al envenenamiento, que debió haber acabado con él en cuestión de horas, pero por suerte pudo evitarlo. Fue evacuado a Alemania, donde consiguieron salvar su vida, es donde se vio además que había sido envenenado. Los médicos alemanes le tomaron sangre, le hicieron un análisis y vieron que había sido envenenado con una sustancia muy concreta. Y allí en Alemania este hombre señaló a Vladimir Putin de intentar asesinarle. Mientras permaneciese en Berlín no habría problema. Allí no le molestaba a Putin. Sí, que graznaba de vez en cuando y poco más. Sería un exiliado incómodo, pero algo perfectamente sobrellevable. Algo parecido a lo que hizo Mikhail Jodorowsky, otro de los opositores míticos. A este le quitaron la empresa, Yukos, esta fue una historia muy buena de hace unos años, y lo metieron en la cárcel. Este sí que se reblandeció en la cárcel porque creo que se pasó 10 años. Y luego posteriormente lo exiliaron a la fuerza, le dieron una patada y lo sacaron del país y está, creo que Jodorowsky está en Londres, quizás se ha ido a otro lado, pero vamos, y ya evidentemente protesta poco, algo lo hace, pero es que hasta se nos ha olvidado el nombre, con lo que se habló del caso Jodorowsky en su momento. Navalny evidentemente no quiere pasar por ahí, tiene que hacerlo ahora, lo que vaya a hacer lo tiene que hacer ahora que su nombre está en las portadas de los periódicos occidentales. Si lo deja pasar se olvidarán de él, y pasará como con Jodorowsky, que nadie se acordará de él dentro de, no sé, de aquí a 2 años o de aquí a 2 meses. Ni en Rusia, por supuesto, ni tampoco en el extranjero. En Occidente luego sucede otra cosa, y es que los años de Trump tocan ya a su fin, y con él la tregua que tan oportunamente le vino a Putin, justo en el momento en el que la economía rusa, que es muy dependiente de la exportación de hidrocarburos y de otras materias primas, empezaba a desplomarse. Eso fue en el año 2015, pues justo un año antes de que el fenómeno Trump fuese a más y a más. Es el año 2016 cuando ganó las elecciones. El PIB ruso no consigue levantar cabeza desde el batacazo de aquel año, de 2015. En 2019, por ejemplo, el año antes de la pandemia, solo creció un 1,3%, y en 2020 se espera que se contraiga entre un 4 y un 5%. Con el petróleo a $50 y la demanda internacional congelada, la verdad es que a corto plazo la cosa no pinta demasiado bien, pero sinceramente no creo que eso le ocasione demasiados problemas a Putin. Los rusos están hechos a apretarse el cinturón, es un pueblo muy sacrificado, y Putin, la verdad, como os decía al principio, es un tipo muy popular. En las encuestas realizadas este mismo mes, el 65% de los consultados aprobaban su gobierno. Vale, es cierto que un 65% en el caso de Putin es poco. Putin está acostumbrado a índices de popularidad pues casi soviéticos, del orden del 80 al 85%, pero vamos, este año ha sido complicado. Luego además la oposición en Rusia todo lo más que tiene es nombre y reconocimiento internacional, pero nada más. Todos los recursos del Estado están en manos de Putin y de su partido, que se llama Rusia Unida. Cuenta con una mayoría sobradísima en la Duma, pues una tan sobrada que si se lo ponemos a cualquier líder occidental le daría un vaído. Tiene 335 diputados de 450, vamos, el 75% de la Cámara. Tiene también la presidencia, por supuesto, y el control de prácticamente todos los parlamentos regionales. Los oblasts, las repúblicas que hay por Rusia, que el país, no lo olvidemos, es casi un continente.
tiene también el gobierno de las principales ciudades del país. Vamos, que lo de Navalny es más un problema de cara al exterior que dentro de casa. Putin está en permanente campaña de imagen y estas cosas simplemente le irritan. Vamos con la contrarréplica, empezamos con Arats, que nos habla del tema este de los youtubers y Andorra, que tanto revuelo ha causado. Muy buenas, Fernando. Me gustaría si pudieras hacer algún comentario al respecto del éxodo que está habiendo de youtubers hacia Andorra. Bien, hace poco un youtuber bastante famoso, al parecer, publicó en uno de sus directos que tenía pensado marcharse a Andorra. El caso es que tras este anuncio vino una avalancha de críticas que poco menos que le tachaban de ladrón, insolidario. Bueno, lo de ladrón no lo decían, pero desde luego algunos se veía que lo pensaban de verdad, que les estaban quitando algo que era suyo. El caso es que después vino otro youtuber muy grande, Ibai, que sí dijo que a él no le importaba, que le quitase a Hacienda, usó ese verbo, quitar, el 50% de sus ganancias porque él ya vivía muy bien. Estas declaraciones fueron aprovechadas, por supuesto, por algunos políticos de izquierdas para amplificar su discurso y fue comprado por, sorprendentemente, mucha gente. Y es preocupante que mucha gente ve normal que sueldos tampoco tan altos, desde luego, tengan una retención de un 40% y cosas así. Yo creo que en muchos casos es desconocimiento. No entiendo muy bien que vean razonable que a una persona le retengan el 50% de lo que ha ganado durante un año. Bien, el caso es que después hubo otro youtuber que se sumó a este éxodo. Y en este caso ya era uno muy, muy importante, era el Rubius, uno de los youtubers más grandes no de España, sino del mundo. Y, por supuesto, las críticas no se han hecho esperar. Mucha gente se le ha abalanzado, llamándole insolidario, etcétera, etcétera. Y el argumento que se repite por excelencia es, bueno, pues esta persona supongo que no querrá carreteras, hospitales y demás. Bueno, yo creo que cualquiera ha escuchado alguna vez esto. Y lo que sí que percibo es que todos ellos obvian que la mayoría del dinero público es dilapidado en tonterías de lo más innecesario y, bueno, en fin, luego esta gente es la misma que critica a los políticos porque roban, etcétera, etcétera. Bueno, el discurso de siempre. En fin, a uno le cuesta entender esta incoherencia tan extendida y que, bueno, en fin, nadie se haga una pregunta tan básica como, oye, cuanto más dinero tengan estos señores, los políticos, más van a tener para no solo poder distraer, sino gastar en auténticas tonterías, que es lo que básicamente hacen, porque en el último año solo han construido un hospital y lo han criticado ferozmente. En fin, solo quería, bueno, comentar esta situación que me ha parecido terriblemente hipócrita y nada más. Felicidades por el programa, Fernando, y muchas gracias. El comentario lo hice ayer, Arats, en A la Contra. Lo tienes en mi canal de YouTube. Mi canal de YouTube se llama como yo, Díaz Villanueva, mis dos apellidos. Ese espacio de A la Contra que lo empecé a hacer el mes pasado, justo en diciembre, y que funciona muy bien porque aparte de que es cómodo de hacer, pues me permite en 5, 6, 7 minutos hacer un comentario de actualidad mientras ando por la calle, cosa que hago todos los días porque todos los días, ya sea en bicicleta o andando, pues me doy, mi paseo es sagrado, vamos, más sagrado casi que el café de la mañana. Entonces aprovecho, me llevo la cámara y grabo el comentario, temas que no darían, creo, para una contracrónica, porque es más larga y requiere más elaboración, o hay más tema del que tirar. En el caso de un comentario de estos de actualidad, con 5 o 6 minutos le basta. Los que no lo habéis visto, pues no temáis, no penséis que es una chapuza. Ya sabéis que las chapuzas no me gustan. No lo hago con el móvil, moviéndose sin escucharse bien. Compré una cámara estabilizada mecánicamente. Es un gimbal magnífico con su micrófono dedicado. Vamos, me costó un riñón, pero creo que ha merecido la pena el desembolso porque el formato, la verdad, y solo tiene un mes de vida, funciona bastante bien. Así que te invito, Arats, a que lo veas. Lo tienes ahí comento en creo que es 8 o 9 minutos, paseando por la cuesta de Moyano en Madrid. Lo que te comento lo que me parece esto del Rubius. Os dejo de cualquier modo el enlace en mi web y en la descripción de este programa. Bien, vamos ahora con David de Zaragoza, que nos trae un tema muy interesante, el del alza de las materias primas en los últimos meses. Hola, Fernando. En primer lugar, decirte que soy un oyente de La Contra, que me parece que tu programa es excelente, que eres un divulgador histórico increíble y que analizas muy bien la actualidad, que tienes una visión independiente y sagaz de nuestro entorno. Muchas gracias. Te contacto en esta ocasión
para a ver si puedes analizar un fenómeno que está sucediendo y que apenas leo de él en ningún periódico, que es el incremento considerable del precio de las diferentes materias primas. Me refiero sobre todo al cobre, al acero y al aluminio, aunque también hay otras más. No entiendo el fenómeno, porque se supone que en un contexto en el que hay menos demanda, los precios no podrían subir como lo están haciendo. Estamos hablando de subidas de un 20, de un 30%, en algunos materiales de incluso el doble. No entiendo las razones. Me gustaría que hicieras un análisis y me explicases qué está sucediendo. La verdad es que o hay un fenómeno de oligopolio por parte de los fabricantes, de los productores, o está cayendo el valor del dinero, no lo sé. Por favor, podrías mirarlo y arrojar un poco de luz a este aspecto. Me da muchísimo miedo las consecuencias de estas subidas que ya son de hace meses, porque estamos hablando de que las subidas son sobre los precios anteriores a la pandemia, y cómo esto va a llegar al final a los productos que usamos en el día a día, los productos cotidianos. Nada, espero tu respuesta. Muchas gracias. Pues sí, David, materias primas como el cobre y el aluminio se han disparado. Me has pasado más, has tenido el detalle de pasarme los gráficos de futuros, lo cual te lo agradezco bastante, porque si no los hubiera tenido que buscar yo. Y se han disparado, no diré de todas, pero sí de casi todas. Esto ha sido desde el verano y parece que lo seguirán haciendo porque futuros como el del acero se están pagando a casi el triple que en el mes de agosto. Supongo que se deberá a un cúmulo de factores, como siempre sucede con estas cosas, es decir, cuando varios precios se disparan al unísono. Ya sé que la demanda global en estos momentos es muy anémica, pero las materias primas no olvides que son un indicador anticipado, como no sé, la rentabilidad de los bonos o las acciones que cotizan en bolsa. Estos indicadores nos hablan de las expectativas, no del presente. Aquí vemos que el mercado descuenta un rebote importante este año. Una vez se haya superado a nivel global, estoy hablando de la crisis del coronavirus. Hay muchas inversiones aplazadas que se llevarán a término tan pronto como se despeje el panorama. Luego hay otro elemento, y es que en el sector de las materias primas se da una circunstancia especial. Es un sector en el que se ha desinvertido mucho desde que empezaron a caer en torno al año 2014. Vamos, que hemos recorrido ya el ciclo completo. Si sube su precio, pues será una señal para que afluya capital hacia allá, es decir, la señal de que hay que invertir en ese sector, es decir, en minas, en altos hornos, etcétera, lo que volverá pues de nuevo a moderar su precio. Bien, vamos ahora con otro David que tiene una pregunta histórica en torno a un tema de actualidad. Hola Fernando, mira, te mandaba esta nota de voz, este comentario, a raíz de un meme que vi hace poco por internet, en el que se comparaba un poco, obviamente como es un meme de broma, la toma del Capitolio del otro día, esta esperpéntica escena, con la toma de Roma por parte de Odoacro en el 476, ¿no? Era bastante gracioso. Pero bueno, no sé si porque mi formación como historiador me traiciona un poquito o no sé muy bien por qué. Sí que me ha hecho pensar y comparar un poco la situación de ambas potencias. Me explico, del Imperio Romano y de los Estados Unidos de América. Ahora mismo, desde luego, ni que decir tiene que Estados Unidos no está en descomposición, como sí lo estaba el Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo, ¿no? Pero sí que parece que se empiezan a atisbar como algunos síntomas de debilidad por parte del Imperio americano, porque al fin y al cabo no deja de ser un imperio, aunque no tenga emperador o de forma oficial, sino un presidente. Bueno, pues, por ejemplo, China a nivel económico ya está ahí, está, si no a la par, muy, muy cerca, aunque el ciudadano de a pie no note los beneficios, o no en general en China, pero bueno, está como potencia, están ahí, ¿no?
Y aparte, se podría decir que la imagen, que en esta época en la que estamos es todo muy de imagen, la imagen de Estados Unidos ya no es la de ese Estados Unidos de principios de los 90, hiperpoderoso, que podía hacer y deshacer alrededor del mundo como le viniera en gana, sino más bien alguien que ya se tiene que cuidar un poco, que ya no puede hacer lo que quiera y cuando quiera, que ha salido escaldado del Medio Oriente, que ha salido escaldado de Irak, que ha salido escaldado de Afganistán, y que parece que ya no las tiene todas consigo, ¿no? Parece que está como empezando un proceso histórico que desde luego es imposible de adivinar porque no soy futurólogo, pero está empezando un proceso histórico de declive, ¿no? Yo en este caso lo compararía más con el Imperio Romano a finales del siglo II, ¿no? Antes de la crisis del siglo III o una cosa así. Pero bueno, lo que me ha hecho pensar ha sido este meme que ya te digo, era de no sé si es muy popular el meme, en los grupos de historia en los que estoy en Facebook sí lo es. Y bueno, era este simple comentario, que me ha parecido muy interesante la equiparación entre esos dos imperios. También me gustaría comentar que me encanta tu programa, tanto la contracrónica como la contrahistoria, especialmente la contrahistoria. Y quería darte la enhorabuena por acompañarnos este año pandémico que hemos pasado con estas increíbles historias que nos contabas y nada, un saludo. Gracias. Pues a mí, David, me llegó ese meme, pero no era de Odoacro, sino de Alarico, rey de los visigodos. Odoacro era de los sérulos, saqueando Roma unos años antes, el saqueo del año 410. Pero vamos, Odoacro, Alarico, ambos unos bárbaros, la idea es la misma. Respecto a lo que planteas, no creo que la hegemonía estadounidense esté seriamente amenazada en este momento, ni económica ni militarmente. La economía de Estados Unidos es la mayor del mundo. Ese país produce el 25% del PIB mundial, con el 4% de su población. Si le sumas el PIB de sus aliados europeos, que es similar al de China, pues tienes ya la mitad del PIB mundial. Es decir, que Occidente sigue siendo hegemónico, a pesar de que no llega al 10% de la población mundial. El mundo, y esto es cierto, se ha aplanado muchísimo en las 2 últimas décadas porque han emergido economías gigantes como la de China o la India, o luego ya en menor medida otras como la de Indonesia o la de Brasil. Pero vamos, la primacía occidental en términos económicos y culturales es absoluta, hoy por hoy. Recuerda que el alfabeto por defecto en el mundo es el nuestro, es el alfabeto latino. Las lenguas francas son las nuestras, y el modo de vestir es el nuestro. Xi Jinping no se viste de emperador de la dinastía Ming, se viste como un contable de Nueva York. Y no hay más, eso es poder. Poder blando, llámalo como quieras, pero la hegemonía cultural de Occidente es total y absoluta. Luego, el crecimiento de China o la India no ha supuesto la quiebra de Occidente. Y esto es otra de las cosas que, bueno, a nuestros antepasados les sorprendería hace 2000 años. Mira, hace 2000 años, en tiempos del Imperio Romano, Roma pasó de tener 1 millón de habitantes en el siglo II, en tiempos de Adriano, a tener unos 50.000 en el siglo V, poco después de que pasase Odoacro y los suyos. Los bárbaros liquidaron al mundo clásico. Los chinos o los indios no han liquidado el orden occidental. Simplemente se han sumado a él, con bastante éxito, por cierto. Eso desde el punto de vista económico. Ya luego, y la hegemonía lo es todo, ¿eh? Ya desde el militar, ahí sí que hoy por hoy es que ni se acercan. Estados Unidos es la primera potencia militar incontestable en el mundo, hoy por hoy estoy hablando. Y llegar a tener un ejército tan poderoso lleva muchos años. Los estadounidenses gastan $600.000 millones en sus fuerzas armadas. Creo que es algo así como 3 veces más que los chinos. Gastan unos $200.000 millones los chinos. Cuentan con más y mejores armas que nadie. Un sector tecnológico puntero. Vamos, mira, te doy un dato que creo que dice bastante. La Armada estadounidense tiene una flota de 20 portaaviones, desperdigados por todo el mundo. La China tiene solo 2. Y apenas salen de las aguas territoriales y son unos portaavioncitos al lado de los portaaviones estadounidenses. Y como bien sabrás, el portaaviones es el arma definitiva, el arma hegemónica de nuestro tiempo. Evidentemente esto es ahora.
El proceso de aplanamiento irá más y Estados Unidos perderá su hegemonía a lo largo de este siglo. Lo que yo no termino de ver claro es que la vaya a heredar China, por lo menos en los términos de Estados Unidos, en la hegemonía estadounidense en los años 50 o 60, que es cuando fue su momento álgido. No veo que China vaya a tener una posición de primacía global como la que tuvo Estados Unidos hace 60 o 70 años. Bien, vamos a ir ya cerrando. Vamos con Pizarro, que nos habla de la sucesión de Angela Merkel. Cuando Angela designó a su sucesora, más o menos a dedo, ésta heredó el cargo, pero no la autoridad ni el ascendente sobre el partido. Y como Ana Greta no fue capaz de ganárselos, a la primera oportunidad le desobedecieron y la humillaron, la pusieron contra las cuerdas y ella solita se salió del ring, con excelente criterio visto lo visto. Ahora Arminio tiene el cargo y va a tratar de ganarse la autoridad. Como lleva en el partido décadas, es probable que tenga ya los colmillos retorcidos y la cara de hormigón armado. Veremos su desempeño y si convence primero a propios y después a extraños. Un gran saludo de Pizarro. Y con esto, queridos amigos, concluimos la Contracrónica de hoy. Mañana, que será jueves, tendremos, por supuesto, Contracrónica y estaré aquí, a este lado del micrófono. Espero encontraros a todos al otro lado. Hasta mañana, amigos.